Vamos a ver la transformada rápida de Fourier en chips DSP, teoría y práctica. Como índice tenemos introducción, diferencia entre diezmado en tiempo y diezmado en frecuencia, tipo de algoritmos, propiedades de los algoritmos, clasificación de los integrados DSP, análisis de los diferentes algoritmos, optimización, conclusiones y referencias. Como una introducción, la complejidad computacional en la transformada rápida de Fourier se lo determina mediante las operaciones matemáticas que demora en hacer dicho proceso. En los años 60 y 70 se centraba solamente en las operaciones de multiplicación y así permitía determinar mucho más fácil el número de operaciones. Pero actualmente el avance de la tecnología ha influido al diseño de algoritmos, dando importancia también al número de sumas y acceso a memoria. También algunos procesadores modernos incluyen un módulo de optimizado para el cálculo por hardware de la transformada de Fourier en tiempo discreto. También en este artículo se abordan las características de los procesadores DSP existentes, así como sus diferentes arquitecturas. Vamos a ver ciertos procesadores que son prácticos para ciertos algoritmos y para otros no. Las propiedades que conllevan, diferencias y generalidades para decidir críticamente qué algoritmo implementar. Diferencias entre diezmado en tiempo y diezmado en frecuencia. Antes de presentar los algoritmos de la FFT, tenemos que comprender los tipos de configuración de las mariposas simples usadas en los algoritmos. Como sabemos, en los diagramas de flujo se puede configurar de diferente manera, pero los más óptimos son las mariposas de multiplicación compleja simple, como se observa en el gráfico. El diezmado en frecuencia se calcula por separado en grupos alternativos sus muestras de frecuencia, mientras que el diezmado en tiempo se calcula una transformada separando en dos subsecuencias de xn, donde la una subsecuencia consta del número de muestras par y la segunda subsecuencia el número de muestras impar. Además, el factor q es el denominado Trude factor, que varía desde 0 hasta n sobre 2 menos 1. Existen varios tipos de algoritmos para la FFT. Las que vamos a utilizar son Radix 2, Radix 4 y Split Radix. Radix 2 consta de dos entradas, dos salidas, es longitud 2 y es la mínima parte en que se puede dividir una FFT. Por otro lado, Radix 4 consta de 4 entradas, 4 salidas. Además, el número de multiplicaciones complejas es de 75% mayor que Radix 2. Split Radix. Este algoritmo es una fusión de Radix 2 y Radix 4. En términos de la DFT de longitud n sobre 2 y dos más pequeñas de longitud n sobre 4. Propiedades de los algoritmos. Para poder implementar o escoger un buen algoritmo, es esencial saber el número de operaciones de cada algoritmo, como por ejemplo, acceso a operandos, la ponderación de factor y número de mariposas. En la tabla 1 podemos observar para los tres algoritmos el número de multiplicaciones, adiciones, recuperación de datos y truth factors. Para Radix 2 consta de 4 multiplicaciones complejas, 6 adiciones, 8 recuperaciones de datos y 2 truth factors, y así los diferentes algoritmos. Clasificación de los integrados de SP. Los integrados de SP se clasifican de acuerdo a la rapidez de operación y al paralelismo de las operaciones de la unidad aritmética. Los integrados de SP han tenido muchas mejoras. Primero, la multiplicación fue la misma que un ciclo de instrucción. Luego se realizó dos iteraciones de memoria simultáneamente. Y por último, se logró realizar paralelamente una suma y una resta. En la tabla 2 observamos la clasificación de varios tipos de integrados, como por ejemplo
el tipo 2.2 tenemos multiplicaciones, adiciones, subtracciones y MAC. MAC es una multiplicación y una adición en la misma operación. Además, podemos realizar dos iteraciones simultáneamente y un integrado, por ejemplo, podemos utilizar PCB 5011. Análisis de los diferentes algoritmos. Vamos a ver que para diferentes procesadores los algoritmos funcionan de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a coger el más avanzado procesador tipo 4.2. Vemos que necesitamos para el Radix 2 16 mariposas, para el Radix 4 14 y para el Split Radix 13.3. Por lo tanto, vemos que el más conveniente algoritmo es Split Radix, pero veamos el tipo 2.2 en la decimación en tiempo. Vemos que ocupa 24 Twiddle Factors, mientras que Split Radix ocupa 26.7 y Radix 4 28. Por lo tanto, vemos cómo influye los procesadores en diferente comportamiento de los algoritmos. Ahora, vamos a ver las consideraciones en la arquitectura. Tenemos tres casos. El caso más simple es una arquitectura con un solo acumulador y un único bus. Este requiere que al mismo tiempo se calcule el valor e inmediatamente enviarlo por el bus. Esto genera una congestión. Vemos la segunda categoría, que consta con varios acumuladores. Esto disminuye de alguna manera el procesamiento, pero no es lo óptimo. Como último caso, vamos a ver una arquitectura que consta con varios buses y unidades herméticas. Esto sí que garantiza un procesamiento bien rápido. Optimización. Podemos reducir el costo computacional analizando los patrones de las operaciones, como por ejemplo analizar las propiedades del Twiddle Factor, simetría, periodicidad. Además, los Twiddle Factor pueden ser especiales debido a su simplicidad, como por ejemplo para Radix 4, el Twiddle Factor está determinado únicamente por un valor imaginario elevado a la k. Esto simplifica las operaciones, dado que no tenemos que calcular todos los factores. Bueno, vamos generalizando para los tres algoritmos, Radix 2, Split Radix y Radix 4, que consta con sus diferentes Twiddle Factors. Hay que tomar en cuenta que las mariposas especiales son diferentes para cada algoritmo. Por ejemplo, si procesamos 1024 puntos sin realizar ninguna optimización en Radix 2 con procesador tipo 1, tendremos un total de 96.160 operaciones, pero si realizamos una optimización, este número se reduce a 77.500 operaciones. A continuación vamos a ver gráficamente lo que sucede en la reducción de los Twiddle Factors. Vemos que en este caso, al frente de este factor solo difiere en el signo. Por lo tanto, podemos calcular la mitad de muestras y la siguiente mitad solo cambiar el signo. Desde otro punto, también podemos ver que se puede reducir aún más el número de coeficientes calculados, tomando n sobre 2 números complejos y los combinamos en parejas, lo cual difiere en un factor de menos j. Ahora, introducimos este factor en el Twiddle Factor general, dado por la siguiente expresión. Entonces, lo único que cambia sería el menos j. Desde otros enfoques, generalmente en la transformada de Fourier tenemos n entradas y n salidas, pero hay veces que no necesitamos saber todas las transformadas de Fourier,
sino que solo necesitamos una parte. Por ejemplo, necesitamos x1, x9, x5 y x13. En lugar de hacer a todas las muestras la transformada rápida de Fourier, únicamente lo hacemos a una fracción y así reducir el coste computacional. También existe un método para la reconstrucción de los Trudel factors que une dos algoritmos, algoritmo radix 4 con el algoritmo radix 4 ray 2, desde una memoria ROM que contiene n8 más un coeficientes. Pues nosotros vamos a tener un número máximo de muestras. Vamos a guardar en dicha memoria n máximo más un coeficientes de valores complejos dentro de la tabla denotada por m. El resto de Trudel factors puede ser obtenido desde la tabla m como sigue. Conclusiones. Las operaciones paralelas son las que han llevado a los procesadores a ser aplicados en amplias áreas, pero no se han visto satisfechos con estas mejoras. Por esta razón, siguen realizando investigaciones tanto en el paralelismo como en arquitectura. Hay que tomar suma importancia en los algoritmos simples, como por ejemplo el Radix 2, para, con esas bases, ir mejorando dichos algoritmos. Las tendencias futuras van a ser algoritmos híbridos, por ejemplo, el algoritmo Radix 4 raya 2. Además, las operaciones en paralelo dan mayor capacidad de cálculo, dado que pueden realizar varias operaciones al mismo tiempo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que influye en el rendimiento los tiempos en que los datos son direccionados y recuperados. A continuación, vamos a ver las referencias. Gracias por ver el video.